gusto de estar aquí nuevamente con ustedes. Mi nombre es Ana Lilia Rodríguez y les doy la más cordial y cálida bienvenida al episodio número 16 de esta tercera temporada de Soy Mamá y Ahora Qué. Este es un episodio muy especial porque es el último episodio de esta temporada y de este proyecto, al menos en esta etapa y en este formato. No voy a poder continuarlo por algún tiempo, no sé cuánto, pero por eso mismo estoy muy contenta, emocionada y un poco nostálgica por este final, ¿verdad? De esta temporada y de esta etapa. Pero como quiera, estos programas van a seguir vivos, van a seguir disponibles y yo también voy a seguir disponible a través de las redes sociales que ya conocen, y va a seguir siendo valioso que califiques y comentes nuestros programas para que otras personas puedan encontrarlo y a lo mejor puedan seguir habiendo beneficio a pesar de que yo ya no esté al aire. Y bueno, compártelos también, recomiéndalos si esto ha servido para ti. Promuévelo porque yo soy pésima promoviéndome a mí misma y si tú lo haces, pues va a ser genial. También puedes seguir encontrando nuestros videos en YouTube y tengo un regalo de Navidad para todos ustedes. Va a haber un nuevo video que sale próximamente en estos próximos días como regalo de Navidad y de despedida de alguna manera. Este también es la tercera parte de lo que llamamos consejos rápidos para tus hijos entre 8 y 15 años. Esta tercera parte vamos a enfocarnos en consejos que se relacionan con la entrada a la adolescencia, a la temida adolescencia. Así es que sin más ni más vamos a empezar porque el programa de hoy está cargadito, como que parecería como que no me quiero ir. Y bueno, tengo mucho que platicar con ustedes. Consejo número 1. En cada una de estas partes tenemos aproximadamente 6 consejos. Así es que vamos empezando. Consejo número 1 es: reconoce cuando esté creciendo tu hijo o tu hija y se esté haciendo un jovencito o una jovencita y celébralo con ellos. Porque los hijos siempre tienen la necesidad de que sus padres los vean grandes, excepto cuando quieren ser consentidos, cuando, ¿verdad que soy tu niña chiquita? Y cosas así. Pero en general, cuando tú le dices a un niño de 3 o 4 años que ya es grande, es uno de los mejores cumplidos que le puedes hacer. Y bueno, de cierta forma, ese cumplido es el mejor que le puedes hacer a tus hijos de cualquier edad. La diferencia es que a veces, al menos lo digo por mí, los padres usamos esa frase para lograr que los hijos hagan lo que nosotros creemos o queremos que hagan. Por ejemplo, ya estás grande, deberías de recoger tu cuarto. O ya estás grande como para que ayudes con esto o aquello en la casa. O frases como, ya eres suficientemente grande para que te hagas responsable de, y pónganle lo que ustedes quieren. Lo cierto es que raras veces decimos cosas como, mijito o mijita, veo cómo estás creciendo y estás haciéndote responsable de todas tus cosas. Qué bien, eso habla de que estás creciendo o de que eres grande. O me encanta ver que ahora ya puedes ayudar a tu papá a lavar el carro. Ya tienes la altura para tallar arriba, ya puedes hacerlo con mucha más facilidad. No cabe duda que estás creciendo. O frases de, disfruto tanto que ya estés grande y tú y yo podamos platicar de este tipo de cosas. O veo que tomas decisiones sabias en cuanto a X asunto, ¿verdad? Y eso me hace ver que estás creciendo y madurando. Dime cuál de las dos tipos de frases son los que más usas tú. ¿Cuál de las dos formas de decirle que es grande crees que sea más efectiva con tus hijos? Ahora, seguro me vas a decir, pero ¿cómo le digo que está asumiendo responsabilidades si no las está asumiendo?
pues tal vez sí las está asumiendo, pero son tan poquitas en comparación de lo que tú quisieras que no lo reconoces. O cómo le digo que está tomando decisiones sabias si no lo está haciendo, o que está ayudando si no está ayudando. Bueno, seguramente es cierto lo que tú estás diciendo, yo también pasé por ahí, pero vas a tener que buscar una de esas raras ocasiones en las que lo haga y señalarlo. Y como dice mi marido, vas a tener que cacarearlo, es decir, vas a tener que hacer un gran alboroto y señalar que esa es la forma correcta de hacer las cosas y que cuando tu hijo o tu hija actúan de esa manera, tú ves que están madurando. Como ya lo he dicho en muchos episodios, en temporadas anteriores y en esta misma, el secreto, la clave es que te conviertas en un estudioso de tus hijos. Aprovecha cualquier oportunidad para reconocer que están creciendo y haciendo las cosas mejor, o con más frecuencia, o con más facilidad. Vas a tener que ser creativa para usar tus palabras, ¿verdad? Pero lo que importa aquí es animarlos a seguir avanzando, porque a veces como papás nos la pasamos señalando lo que no hacen, lo que no son, lo que no alcanzan, y hay hijos que simplemente se desmotivan y que dicen, si así me vas a ver toda la vida, ¿para qué me esfuerzo? Hay un concepto que podemos explotar con mucha eficacia aquí y es el de los ritos de transición. Es uno de los libros que yo más disfruté y por otra parte más lamento que perdí o presté o algo pasó y ya no lo pude recuperar. Pero es un libro que hablaba sobre los ritos de transición para con nuestros hijos. La definición exacta de este concepto es, ahí viene, ¿verdad? Técnicamente, conjunto específico de actividades que simbolizan y marcan la transición de un estado a otro en la vida de una persona. Y en uno de los episodios anteriores hablamos de que los hombres a veces no saben en realidad lo que es ser hombre y por eso no saben si lo están siendo o no. Fue hace poquito en uno de los episodios 3 o 4 atrás. Bueno, a veces eso también pasa con las mujeres y aquí es donde podemos invertir para que no suceda. Más adelante, casi al final de este programa, vamos a hablar del famoso ritual de transición en las mujeres de nuestra cultura latina, ¿verdad? Sus 15 años. Por eso ahorita quiero enfocarme un poco más en los rituales de los hombres. Y en muchas culturas hay rituales de transición que muy interesantes, de los que podemos aprender y obtener algo de beneficio. Por ejemplo, en la cultura judía lo hacen a los 13 años, ¿verdad? 12 y medio, 13 por ahí, hay un periodo. Y lo que hacen es que por un buen tiempo previo a esa ceremonia, en la que frente a toda su comunidad, los niños judíos hacen lo que le llaman el bar mitzvah, las mujeres hacen un bat mitzvah, ¿verdad? Que es algo similar. Pero en fin, el concepto es que esta ceremonia hace que sean estos niños que la llevan a cabo, sean reconocidos como hombres adultos en su comunidad. Es una ceremonia donde estos jovencitos reconocen lo que significa ser un hombre y demuestran que han trabajado para hacerlo y se comprometen a seguir haciéndolo, a seguir trabajando para ser un hombre hecho y derecho, como dirían los abuelos, ¿verdad? Es una ceremonia, al menos en su esencia, ¿verdad? Porque a veces los seres humanos somos especialistas en echar a perder la esencia de las ceremonias y convertirla solo en pachanga. Pero es una ceremonia en la que se resalta el honor y se insta a la integridad y al buen nombre, ya que a partir de ese momento el joven es responsable de sus actos legal y religiosamente y puede ser considerado también para privilegios en la sinagoga. Entonces imagínate, a los 13 años estos jovencitos son considerados como hombres y tienen que comportarse a la altura. Hay otras tribus y poblaciones asiáticas cuyos nombres no sé pronunciar bien, pero que realizan rituales de cacería
o de ir a pasar tiempo a la intemperie en situaciones extremas en la naturaleza para hacer que los jovencitos de 11 o 12 años de edad pasen por todo un proceso en el que junto con los hombres o con el líder de la tribu o de la población, ellos van y aprenden a sobrevivir en este tipo de inclemencias, ¿verdad? O en este tipo de situaciones de la naturaleza. Les proveen, a partir de eso, ellos aprenden a proveer alimento porque van a cazar y aprenden a proteger a su comunidad, tanto en ataques de la naturaleza como en guerras, ¿verdad? Ataques de otros seres humanos. En estas ceremonias estos jóvenes entienden muy claramente que ser hombre es dejar de lado los juegos y las diversiones y asumir responsabilidades, no solo por ellos, sino por toda una comunidad que va a depender de ellos. Entonces, otra vez, jovencitos de 11, 12 años, qué interesante. En Japón hay una tradición que se realiza con los jóvenes de 20 años de edad, en las que el gobierno los reconoce como miembros maduros y contribuyentes a la sociedad. Y esta es una celebración que se realiza en algún auditorio o en alguna cosa así a nivel de gobierno, pero que es invitada a la familia de los jóvenes que van a ser, pues no sé, van a pasar por este ritual de transición, y es un motivo de alto honor para estos muchachos que su gobierno los considere ya miembros maduros de la sociedad. En la Biblia también habla de esto. En el libro de los Números, en el capítulo 26, al principio se señala que cuando el pueblo hacía un censo para saber cuántas personas, cuántos hombres había listos para salir a la guerra, se distinguía de los jóvenes de 20 años para arriba. Es decir, los de 20 años para abajo no eran oficialmente hombres adultos con los que el pueblo podía contar. Muchos dicen que la sociedad occidental, o sea, toda la parte de América Latina y Norteamérica, ha echado a perder a sus jóvenes al no tener este tipo de rituales y al ponerles las cosas tan fáciles, porque lo cierto es que a veces llegan a los 25 o 30 años y siguen actuando como niños dependientes e irresponsables. Bueno, no tengo muchos argumentos para debatir esa postura, al menos de forma genérica. Creo que la evidencia es bastante abrumadora, pero creo que esa no tiene por qué ser la historia en mi hogar ni en el tuyo, porque tú y yo podemos aprender a tiempo y desarrollar algunos rituales de transición que le hagan saber a nuestros hijos lo que esperamos de ellos para considerarlos grandes, para que los motivemos a lograr eso que les estamos estableciendo como objetivos, ¿verdad? Y que definitivamente lo celebremos cuando lo hayan alcanzado. Ya sea que tú decidas hacerlo a los 13, a los 15, a los 18 o a los 20 años, eso es una decisión tuya con tu esposo, con su padre. El chiste es que definas junto con él o con la figura varonil que esté impactando la vida de tu hijo, qué es lo que van a hacer, qué se espera que tu hijo haga para que ya lo consideres grande, qué valores son los que van a promover como mínimo indispensable para lograr esa categoría de hombre grande, maduro, contribuyente, como le quieras definir, ¿verdad? Y también tienen que hablar de cómo lo van a celebrar. Si tu hijo tiene 8 años o más, tú ya puedes comenzar a hablarle de esta ceremonia, de esa edad o de esa fecha especial en la que él va a poder demostrar que ya es un hombre y se le va a tratar de esa manera. Hay muchos otros rituales de transición mucho más generales que como sociedad tenemos, por ejemplo las graduaciones, ¿verdad? El paso de un nivel académico a otro, incluso los mismos cumpleaños, ¿verdad? Siempre el cumplir un año más de vida pues es un ritual de transición, sobre todo cuando cambias de década, ¿verdad? Pasa también, por ejemplo, en las categorías de los deportes. Hay categorías para X, ya sea por edad, por peso, por tamaño, por altura, qué sé yo.
Pero no te pierdas de tener una ceremonia especial, un ritual de transición, un objetivo claro que tú le transmitas a tu hijo varón, para que por a lo mejor varios años él esté esperando ese momento y esté trabajando para ese momento. En el capítulo anterior hablábamos de entregarles tu confianza simbólica. Ok, puede ser parte de este proceso de trabajo para convertirse en un hombre el hecho de que él tiene que demostrar que es digno de confianza. Y entonces tú vas poniendo algunos escalones que él pueda firmemente ir pisando, subiendo, ascendiendo para lograr ese objetivo. Hay muchísimo valor en este consejo. No puedo tomar demasiado tiempo. Después, si te interesa, escríbeme y lo podemos platicar con mucho más detenimiento y con mucha más certeza respecto a tu situación particular. Por lo pronto, vamos al consejo número 2. Y este es uno difícil. ¿Cómo le hablo de sexo? Es un hecho que esa conversación va a llegar. A veces cada vez más temprano, pienso yo que en cada generación esta conversación se tiene más pronto. Y pues claro, con todo el bombardeo que hay respecto a identidad sexual, a preferencias sexuales, es una labor realmente difícil para los padres de niños en primaria y secundaria tener estas pláticas. Y no va a ser una sola plática, no es ya lo hablamos y hasta ahí. Van a ser pláticas constantes en diferentes etapas o momentos conforme él va creciendo o ella va creciendo y va entendiendo o se va enfrentando a más cosas. Realmente yo no me siento capacitada para decirte exactamente qué hacer, en qué momento hacerlo y qué decirle, porque en este aspecto las cosas han cambiado tanto desde hace 18 años que yo empecé o tuve que hacer esto, que no te podría decir con claridad, pero sí te quiero dar algunos principios básicos que no cambian porque fueron establecidos por Dios desde el principio de los tiempos. Y estos principios te pueden ayudar un poco a saber qué decir, cómo decir y en qué estar alerta. Así es que te los enumero de una forma realmente solo enunciativa, ¿verdad? Primero, no tienen un orden de importancia o de prioridad, son solo como se me fueron ocurriendo. El sexo es algo que Dios creó, por lo tanto no es malo en el marco en el que Dios lo creó, que es el matrimonio. Esto es algo que es fundamental que tú le dejes claro a tus hijos, sobre todo por todo el bombardeo que ellos van a tener en contra de este principio. Otro principio: el sexo es mucho más que los órganos sexuales externos de hombres o mujeres. Es algo que influye en todo nuestro cuerpo y en todos nuestros días. Es algo que influye en nuestras emociones, decisiones, percepciones, incluso enfermedades. Todo eso está influenciado y determinado por el sexo que Dios decidió que tuviéramos desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Y todo esto lo podríamos súper elaborar, pero no voy a tomar ese tiempo. Si te interesa lo podemos platicar, escríbeme y con todo gusto lo podemos comentar. Otro principio, y este es muy importante, espero poderlo explicar claramente. El sexo es determinado por Dios en el momento mismo de la concepción, cuando Él, y solo Él, que está presente ahí en ese momento, y lo dice la palabra de Dios, Él decide si el esperma que fecunda el óvulo es X o es Y. A partir de ahí, nuestro cuerpo se desarrolla en función de esa decisión que Dios tomó y que solo Él tiene la capacidad de tomar. Por ejemplo, la proporción entre el torso y las piernas es diferente en hombres y en mujeres, y eso se decidió en el momento de la fecundación.
la proporción de la separación de los hombros respecto al pecho y a la espalda son diferentes en hombres y en mujeres. ¿Han visto? A mí me ha tocado recientemente ver un par de esos videos en donde una mujer le pide a un hombre que haga cierta posición que para nosotras como mujer es tan fácil tomar y ponerla. Y los hombres no pueden y se caen y no pueden. ¿Por qué? Porque los hombres tienen más peso en su parte superior del cuerpo y menos en la inferior. Las mujeres tenemos más peso en la parte inferior y menos en la superior. Entonces, eso está determinado desde el momento de la concepción. No puede cambiar, aunque haya cirugías, aunque haya medicamentos, aunque haya cosas que quieran o haya personas que solo decidan decir que ya no son hombres, que son mujeres, no pueden cambiar. Eso lo definió Dios y el cuerpo toda la vida va a seguir generando células que sigan esas instrucciones. Y definitivamente eso es algo que Dios designó en su sabiduría. Siguiente, no permitas que tus hijos crean que el sexo y el género son cosas diferentes y que ellos pueden decidir. Eso es mucha soberbia, porque lo que estás diciendo es que Dios se equivocó y que tú puedes decidir con más sabiduría que Dios lo que es mejor. Y eso es totalmente un absurdo. Podría calificarlo de muchas otras formas y simplemente no tiene caso, es un absurdo. Siguiente, tu cuerpo es el instrumento más valioso que tienes para honrar a Dios. Y la manera en la que lo usas, lo cuidas, lo proteges y lo presentas cada día es la forma en la que honras o no honras a Dios. Otro, mostrar respeto por el cuerpo tuyo y el de cualquier otra persona es honorable y no negociable. Siguiente, mantén abierto el canal de la comunicación respecto a estos temas con tus hijos. No creas que si no hablan de ello es porque no les interesa o no saben aún de esas cosas. Más bien, puede ser porque están obteniendo información de otras partes y no podría ser, y podría no ser la información correcta que ellos deben de tener. Por más que te sientas incómoda o te dé vergüenza hablar de esto, prepárate, sobreponte. A lo mejor puedes incluso, si fuera muy vergonzoso para ti, usar la estrategia de hablarlo en la oscuridad, como ya lo hemos dicho en otros episodios, pero hazlo, ellos lo necesitan. Voy a ver si puedo publicar algo de esto esta semana en las redes para que tú tengas estos puntos un poco más claros, pero si no y los quieres, escríbeme y con todo gusto yo te puedo dar esta información o más lo que tú necesites. Con respecto a la conversación que debes tener con tus hijas mujeres en relación a la menstruación, te quiero platicar muy rápido lo que yo hice con las mías. Dicen que por lo general las mujeres heredamos a nuestras hijas o de nuestras madres todo lo relacionado con nuestro historial ginecológico. Es decir, más o menos a tu hija le va a bajar a la misma edad que te bajó a ti y probablemente a ti te bajó a la misma edad, similar a la edad a la de tu mamá. En fin, más o menos va por ahí ligado. Así es que cuando se acerque a esa edad de la vida de tu hija en la que a ti te bajó, tú necesitas ya estar preparada. Y yo lo que hice fue que preparé un regalo envuelto especial, muy bonito. Me esforcé en que estuviera muy atractivo y bonito el regalo. Y dentro de la caja de regalo venía un paquete de toallas femeninas. Y cuando cada una, porque lo hice con una y lo hice con otra, ¿verdad? Cuando cada una de ellas lo abrió y puso su cara de what, entonces yo comencé con mi speech, ¿verdad? Yo comencé con lo que tenía preparado. Y de verdad, yo tenía una libreta con todo lo que iba a decir.
porque era un momento muy especial y yo no sabía cómo me iba a reaccionar yo, si se me iba a olvidar, si me iba a poner nerviosa, y lo escribí todo. Y fue algo más o menos como esto. Hoy te doy este regalo como un adelanto del regalo que Dios te va a hacer en un poco más de tiempo. El regalo de dar vida. Va a llegar un tiempo en el que Dios te va a mandar una señal de que tu cuerpo comenzará a prepararse para dar vida a otro ser humano. Es decir, que puedas tener a tus hijos. Como en todo, tu cuerpo va a comenzar a hacer preparaciones en varios aspectos a la vez. El primero y tal vez más evidente va a ser el físico. Y por eso tu matriz va a comenzar a hacer prácticas de cómo debe de trabajar y para proteger y cuidar a ese bebé cuando sea el momento en que Dios te lo conceda. Cada mes esa práctica va a terminar con un desecho de todo lo que se preparó y no se utilizó. A veces ese flujo de sangre que va a ser desechado traerá un poco de dolor o de molestia, pero por encima de eso te va a traer el recordatorio de que Dios está trabajando en ti para que algún día tú puedas tener esa misma conversación que yo estoy teniendo hoy con tu propia hija. Este momento en el que Dios active en tu cuerpo este mecanismo va a ser seguido por cambios en otras partes de tu cuerpo. Tus sentimientos y tus emociones van a cambiar, van a estar un poco alterados, van a empezar a ser mucho más importantes en tu vida. También va a haber cambios en tu forma de pensar y en tu forma de actuar. Todo eso, por más que te sorprenda, está bajo el control de Dios y es lo que tiene que pasar para convertirte en la hermosa mujer que Dios desea que seas. Yo voy a estar contigo en todo ese tiempo. Puedes preguntarme, puedes platicarme, puedes compartir conmigo todo lo que te surja y necesites saber respecto a este tema. Yo ya pasé por ahí y puedo orientarte. No es algo de lo que tú debas sentirte avergonzada ni sentirte menos en lo absoluto. Tú vas a ir aprendiendo a manejarlo cuando llegue y va a ser parte de tu vida por mucho tiempo. Así es que no te sientas mal si se tarda en llegar. Cada una tenemos nuestro tiempo. Después de que tuvimos esta conversación, le dije que podíamos responder todas sus dudas y todas las cosas que tal vez ella ya hubiera escuchado al respecto. Y normalmente pasa, ¿verdad? Que dicen, por eso esto, por eso lo otro. O a lo mejor tu hija ya sabe, ya le han platicado otras personas. Y precisamente por eso es mejor que lo hagas tú con tiempo, porque es muy diferente que se lo platiquen desde la perspectiva de otra persona que tal vez está hablando en ignorancia, que desde el amor y la perspectiva divina de cómo Dios está trabajando en su cuerpo. Y luego, obviamente, pues procedí a explicarle cómo funcionan esas toallas. Pusimos unas en su cuarto, pusimos otra en su mochila para que siempre estuviera preparada y a la mano. Y entonces celebré con ella este momento y celebraremos y vamos a celebrar cuando empezara este proceso en su vida, ese proceso de transformación en donde Dios le está recordando que está trabajando en ella para dar vida. Bueno, hay muchísimo más que podríamos hablar de sexo, pero vamos a tener que avanzar. Número 3, háblale de la amistad, la aceptación y tristemente la manipulación que va a empezar a enfrentar en las relaciones que está por empezar a desarrollar. La adolescencia es una etapa muy difícil en este aspecto, en el aspecto de relaciones y todo eso. Todo lo que era sencillo se convierte en muy complicado. Las amistades limpias y transparentes que tal vez tu niño o niña tuvo en la primaria, en la cuadra, con sus amiguitos, con sus primos, etcétera, pueden comenzar a complicarse en esta etapa de la adolescencia. De hecho, en mi caso,
desde que tenían como 10 años empezaron estos problemas de amistades, de competencias, de manipulación, de conveniencias. Si no te ha pasado, déjame te advierto que puede ser tremendamente doloroso ver cómo tus hijos son lastimados por otros niños que los menosprecian, que los hacen a un lado o incluso que los exhiben, los ofenden o los agreden públicamente. En esos momentos es una de las tentaciones más grandes que yo he tenido, que quería ir a arrancarles los pelos a esos niños o a esas niñas o a sus papás por dejarlos que sean así. Pero por favor, no lo hagas. Yo no lo hice y fue lo mejor que pude hacer. Mejor, toda ese sentimiento y toda esa frustración tienes que canalizarla de una forma constructiva. ¿Y qué mejor construcción que hablar con tus hijos sobre estas situaciones? No envenenarlos, no decirles, sí, mugroso niño, mugrosa mamá, etcétera, el papá o lo que sea, no les hagas caso, tú dile a los demás que no los... No. No contamines el corazón de tu hijo. Trabaja en explicarle que así va a ser la gente, que no es la última vez que le va a pasar y que él o ella, tus hijos, tienen que aprender de estas situaciones, tienen que aprender a enfrentarlas y a resolverlas. Y es muy difícil, lo reconozco, porque tienes que tener una perspectiva de largo plazo, pero esto es lo que Dios nos ordena hacer. Nunca vas a encontrar que Dios diga, ve y dile hasta de lo que se va a morir a esos que te están haciendo. No, nada de eso. No vas a resolver nada con intervenir y con ir y resolverle tú el problema a tu hijo o a tu hija. ¿Por qué? Porque al rato va a aparecer otro y otro y otro. ¿Y qué va a pasar? No le estás enseñando a tus hijos a enfrentar o a resolver. Les estás enseñando que tú vas a salir como leona y que tú le vas a resolver. Y tú no quieres un hijo adulto que no sepa enfrentar y resolver estas cosas. Entonces, mejor, ¿qué te parece si enseñas a tus hijos a enfrentar y lidiar con este tipo de personas, situaciones, y a trabajar con el temperamento, carácter y corazón que tus hijos tienen, porque tampoco van a ser blancas palomitas? Tienes que enseñarles a cómo pueden enfrentarlo sin ser o sentirse tan afectados, ¿verdad? Y no es fácil, es un proceso que va a tomar muchas prácticas. Otra cosa que puedes hacer es observa cosas que tus hijos deberán de cambiar, aprender o desarrollar y apóyalos para que los hagan. A veces lo cierto es que son objeto nuestros hijos de agresiones o de que los lastimen, porque a veces también tienen algunas actitudes, comportamientos o situaciones que tal vez no son las mejores. Si hay algo que tú ves en tus hijos que deben de aprender a cambiar, pues hazlos conscientes, hazlos que cambiarlos, ¿verdad? Y ayúdalos. Otra cosa que puedes hacer con esto es reconoce aquello que podría estar motivando las agresiones o el rechazo. Bueno, algo de lo que hablábamos, ¿verdad? Trabaja en modificarlo, y trabaja en que tus hijos entiendan qué es lo que los demás están rechazando, ¿verdad? Ahora, si lo que están rechazando es algo positivo y algo bueno y algo correcto, entonces enseña a tus hijos a mantenerse firmes y pues que los demás, ni modo, ¿verdad? Otra cosa, enséñalos a no caer en manipulaciones ni dejar que otros, esto es muy importante, determinen lo que son y lo que hacen a cambio de pertenecer a cierto grupo o de tener el favor de cierta persona. Es decir, a veces estas personas, estos bullies, ahora les dicen, o estos simplemente que quieren tener el control y el liderazgo de los grupos, obligan o condicionan su favor o la pertenencia a su bolita
a cambio de ciertas conductas o de ciertas cosas, ¿verdad? No sé, algo tan sencillo como si tú te vas a juntar conmigo, entonces no le puedes hablar a fulanito y a sutanito y a menganito. Si tú te vas a juntar conmigo, entonces tienes que hacer esto y esto y esto. Y entonces nuestros hijos a veces, con tal de ser aceptados, con tal de ser considerados en ese aspecto, pues están dispuestos a ceder. Pero ahí es donde como papás necesitas trabajar y decirle, espérate, no, tú no puedes caer en esa manipulación. A ti esas personas no te pueden decir lo que haces y no haces, no te pueden cuestionar, condicionar. Y entonces, si una persona quiere manipularte o quiere controlarte, entonces no vale la pena estar cerca de esa persona, ¿verdad? Y necesitas trabajar muchas veces porque no lo van a aprender ni entender a la primera. Tú misma vas a batallar para aprenderlo y entenderlo la primera. Y cuantas veces sea necesario, y esto lo aprendí yo un poquito tarde, pero me ha servido todavía mucho. Recuérdate a ti misma que probablemente esos niños que están lastimando o agrediendo a tus hijos están igual de inseguros y de perdidos, y que esta forma de agresión es su única estrategia para subsistir. Tal vez no tengan un padre que los guíe o que les preste atención para orientarlos, y por eso están actuando de esta manera. Una vez más te digo, esta es una etapa de sembrar en la seguridad, fortaleza interna y autoestima de nuestros hijos, desde adentro hacia afuera. Y precisamente porque es desde adentro hacia afuera, no se va a notar el resultado al principio. Pero si eres consistente y lo haces bien, los vas a ver los resultados en su juventud y el resto de su vida. Ok, consejo número 4. Aquí es donde vamos a hablar entonces del ritual de transición para las mujeres, o que generalmente hay para las mujeres. Y así es precisamente como se llama este consejo: ideas para la celebración de su transición de niña a mujer. Y bueno, los 15 años, o los Sweet 16 como los llaman en Estados Unidos, es el ritual de transición occidental por definición, ¿verdad? En donde se celebra generalmente las mujeres, pero yo he sabido de hombres que los hacen, y pues si es en función de hacer una transición, de comunicar una idea y un objetivo de lo que es el cambio de vida en ese momento, me parece perfecto que lo hagan con hombres también. Pero bueno, yo te voy a hablar de lo que yo sé, y es de este proceso que yo apliqué en mi caso, ¿verdad? Con mi hija mayor. Luego la siguiente, luego les platico esa historia. Pero el punto es que cuando ella llegó, cuando Annie cumplió 14 años, ese mismo día que ella cumplió 14 años, su papá y yo la llevamos a merendar, y ya obviamente habíamos estado hablando de este asunto y ya traíamos un plan, que fue lo que le presentamos en esa ocasión, ¿verdad? Y lo que le dijimos fue: la celebración de los 15 años es un evento en el que los padres de la festejada presentan ante todos sus familiares, sus amigos, a su hija diciendo: esta es nuestra hija que se está convirtiendo en mujer. A partir de hoy la vamos a empezar a tratar como mujer. Y por eso hay tantos simbolismos en todo el evento, en todas las ceremonias de los 15 años, ¿verdad? O al menos lo sabía originalmente. Ya les dije, a veces nos especializamos en quitarles lo simbólico y dejar la pura pachanga. Por ejemplo, era el primer momento o el primer evento en el que una mujer usaba zapatos de tacón alto, incluso medias, ¿verdad? Y había hasta a veces una ceremonia en donde el papá le quitaba, o ya no me acuerdo ni quién, ¿verdad? La vi pocas veces, en donde el papá o la mamá o los dos, no sé, le quitaban los zapatos de tacón bajito, las calcetines, y le ponían los zapatos de tacón alto, ¿verdad? Y entonces ya la muchacha se paraba, y obviamente había practicado, había aprendido y todo previamente,
pero el punto era la ceremonia en donde se reconocía eso. También era el primer evento en el que la mujer usaba un vestido largo, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues porque las niñas no usan vestidos largos porque se tropiezan. Las mujeres saben caminar con vestidos largos, amplios, con tacones, etcétera. Es parte de lo que vas demostrando en esta ceremonia, que ya no eres una niña, que ahora eres una mujer. El maquillaje y la joyería obviamente eran otros factores que señalaban la diferencia entre una niña y una mujer. Hasta el momento de los 15 años no te maquillabas, no usabas joyería llamativa o fina, ¿verdad? Usabas de plástico o qué sé yo. Incluso hay otras ceremonias dentro de esto tipo que le llaman la última muñeca, ¿verdad? En donde el papá le regala una última muñeca a su niña porque pues ya no va a necesitar muñecas porque ya no va a ser niña, ¿verdad? El desfile del brazo de su papá o de sus padres, ¿verdad? Como cada quien prefiera, alrededor del salón, y todos estos eran señales de que estaban compartiendo con todos los demás cómo su hija ya no era una niña, se estaba convirtiendo en mujer. Y entonces todo eso le platicamos nosotros a Annie y le dijimos que estábamos nosotros dispuestos a hacer ese esfuerzo de tener una fiesta a la medida de nuestras posibilidades para ella si ella trabajaba en respaldar con hechos lo que esa fiesta significaba, que nuestra hija se estaba convirtiendo en mujer. Y para eso, a partir de ese día, o sea, el primer día de sus 14 años, íbamos a trabajar todo el año para cumplir un programa que le planteamos, ¿verdad? Un programa de asesorías en los que, haciendo uso, y como dice Tito, ¿verdad? Las mujeres más mayores enseñan a las más jóvenes. Es una tremenda bendición estar en una comunidad, en una familia de la iglesia, porque tienes muchísimas mujeres que pueden enseñarles muchas cosas valiosas a tus hijos. Y yo no podía desaprovechar esa oportunidad. Buscamos a muchas mujeres muy valiosas de nuestra iglesia que le enseñaran a Annie en aspectos que eran muy, muy conocidos y muy bien hechos por ellas, ¿verdad? Y entonces ella tuvo 6 equipos de asesoría en áreas como, por ejemplo, cocina, pastelería y repostería, cosas que no iba a aprender muy bien de parte mía. Pero cuando ella fue con otras mujeres que disfrutaban de este arte de la pastelería, de la repostería, y le enseñaron a hacer cosas que todavía ahorita ella sigue haciendo. Ella sabe hacer gorditas de azúcar, yo no. Ella sabe hacer galletas, pies, postres, yo no, porque ella aprendió con esas mujeres que le transmitieron su conocimiento. Otro equipo de asesorías que tuvo fue manualidades, costura, tejido y todas estas cosas que ella puede hacer con sus manos. Y entonces aprendió. A lo mejor son cosas que podría haber aprendido conmigo, pero tuvo otra perspectiva y lo ha ido asimilando en su vida. Otro equipo de asesoras estuvo trabajando en su arreglo personal. Le enseñaron a escoger ropa, la llevaron a las tiendas, como yo les he platicado a ustedes que pueden hacer con sus hijas en alguna cita madre e hija. La llevaron a enseñarle a leer etiquetas, a combinar ropa, a probarse ropa, a ver qué es lo que más le iba a su cuerpo. Obviamente una de ellas incluso le hizo una sesión de una clase con una maquillista profesional para que aprendiera a maquillarse de acuerdo a la forma de sus ojos, de su cara, de su piel y todas esas cosas que tal vez como mamá sabes o no sabes y tal vez no enseñas, ¿verdad? Entonces eso fue algo muy valioso. También para arreglarse su cabello, para saber comprar las cosas, para saber, por ejemplo, identificar cuando compras ropa que es de tintorería y lo que te cuesta, ¿verdad? Tener ropa de tintorería, en fin.
Ese equipo de asesoría le ayudó en todos esos aspectos. Luego hubo otras que le enseñaron, y ya les he platicado en otros episodios, jardinería. Y Annie aprendió a disfrutar la jardinería que de una forma en la que nunca lo habría podido aprender conmigo, porque en nuestra casa no es ese nuestro fuerte. Luego hubo otro equipo y otras muy buenas que le ayudaron y le enseñaron cuestiones de aseo, limpieza en el hogar y lavar ropa. Yo tenía una amiga que era buenísima lavando ropa y tenía todos los tips y todo, y yo le dije, por favor, necesito que le enseñes a mi hija. Y estuvo trabajando con ella. Y nunca puede faltar, y siempre es una bendición, tuvo un equipo de asesoras en cuanto a su vida espiritual, a su tiempo devocional, a cómo trabajar y construir la responsabilidad de ser, de su vida espiritual y devocional. Entonces, esas fueron, estuvo teniendo sesiones con unas y con otras a lo largo de un año. Y fue, yo quiero pensar, ¿verdad? Alguna vez platíquenle o pregúntenle. Yo quiero pensar que fue divertido y que a la vez fue de mucho aprendizaje. Adicional a eso, mi esposo y yo le pusimos 6 metas que tenía que cumplir en ese año. Metas que harían una clara muestra de que estaba madurando y de que estaba dispuesta a asumir un rol ya de una mujer. Por ejemplo, una de las metas era dar una clase o un discurso público, que es parte de enfrentarte a ese temor, ¿verdad? De estar frente a un grupo o frente a un auditorio o frente a un grupo de personas, ya sea para dar una clase o un speech o lo que sea, ¿verdad? Pero son cosas que ella tiene que aprender o tenía que aprender a desarrollar. Y gracias a Dios lo hace, y lo hace sin problema. También tenía que ayudar a algún maestro o en alguna clase para niños, ¿verdad? Tenía que hacer de babysitter al menos una vez en ese año para que aprendiera a valorar y a entender lo que es cuidar niños y lo complicado que es, ¿verdad? También le pedimos que escribiera su testimonio de salvación y algo, ahorita ya no me recuerdo muy bien algunos otros, pero eran 6 temas que tenían que ver con desarrollar su personalidad, salir de su zona de confort y comenzar a manejarse en un mundo de adultos y de responsabilidades. Le dijimos que esto era opcional y si ella no quería, entonces no pasaba nada, festejábamos su cumpleaños con un festejo sencillo como normalmente lo hacíamos y no había problema. Pero no, ella aceptó el compromiso. Todo ese año fue muy intenso en cuanto a la preparación, porque aparte tenía la escuela de música, el inglés, la secundaria, y todas esas actividades no pararon tampoco, pero lo logró. Y como ya les he comentado en algunos otros programas, lo que aprendió en ese año sigue disfrutándolo todavía hoy. Ambas, mis hijas, ambas se han convertido y siguen madurando para ser esa hermosa mujer. Han asumido esa aventura de convertirse en mujeres que honren y amen a Dios, y ambas son unas hermosas mujeres. Pero así es que ahí te pongo una opción. Obviamente, como todo, tú puedes adaptarlo, tomarlo, dejarlo o simplemente usar lo que te sirva de eso. Pero son rituales de transición que le comunican mucho a nuestros hijos. Bueno, el número 5 es otro detalle también de transición, de ir aceptando la responsabilidad de tu etapa de vida. Y yo le puse aquí, es el anillo de compromiso de pureza y la llave de su corazón en sus 15 años. Precisamente en su cumpleaños número 15, con ambas, tanto con Annie como con Amanda, tuvimos una ceremonia, otra vez, ¿verdad? Nos fuimos a tomar algún café o a un cenar o a una comida, y es más, ahí creo que iba nada más Edgar. La verdad es que no me acuerdo, qué vergüenza, pero no me acuerdo pero
lo platicamos y la planeamos juntos, Edgar y yo. No me acuerdo si a la hora de la hora solo él se las llevó, probablemente sí. Y les entregó 2 regalos. Uno fue un anillo de pureza. Un anillo que decía, precisamente ahí decía, el amor verdadero espera o algo así. Y con ese anillo ellas estaban aceptando el compromiso de cuidar su cuerpo y de su castidad hasta el matrimonio. El anillo realmente es un recordatorio de ese compromiso y la idea es que ese anillo sea sustituido por el que algún día su esposo les entregue en el altar. El otro regalo era una llave. Y la llave puede ser del tipo de llave que sea. Nosotros encontramos una de esas bonitas, muy antigua, como, vaya, era nueva, ¿verdad? Pero del tipo antiguo, como de cofre o de ropero o alguna cosa así, ¿verdad? Y mandamos a hacer un portallaves especial en forma de corazón que tenía 2 ganchitos. El caso es que esta llave representa la entrada al corazón de nuestra hija. Y entonces mi esposo Edgar se la dio en su mano y le dijo algo más o menos como esto: a partir de este momento va a haber muchos jóvenes rondándote e interesados en ti. Algunos de ellos pueden ser muy atractivos para ti, pero no necesariamente convenientes. Esta es la llave de tu corazón y tú la puedes tener y tomar sola esas decisiones respecto a quién dejas entrar. Pero no sería lo más sabio y por eso quiero ofrecerte un trato. Este portallaves en forma de corazón va a estar siempre y tú determinas el lugar donde va a estar. En el caso de mi esposo fue en su oficina, ¿verdad? Y le dijo mi esposo, y yo voy a tener siempre a la vista como un recordatorio de que yo soy responsable de cuidar tu corazón y de quien entra en él. Siempre que algún chico te llame la atención y quieras permitirle que se acerque, platícalo conmigo y podemos analizarlo y ver qué procede. Tal vez va a haber varios interesados antes de que llegue el definitivo. Cuando tú estés lista y hayas decidido a quién le vas a entregar tu corazón, entonces vas a venir conmigo y lo vamos a platicar. Y juntos se la vamos a entregar a él. A partir de ese momento, él será el responsable de cuidar tu corazón. En el caso de mi hija mayor, que se casó hace 3 años, en la ceremonia de bodas, mi esposo llevó ese portallaves y le entregó la llave a mi yerno en una ceremonia muy emotiva. Si tú que me estás escuchando estuviste ahí, pues te puedes acordar de eso. Y luego también, a lo mejor te acuerdas, que volteó y dijo: ahí está todavía otra llave, que es la de mi hija Amanda, y yo sigo siendo el responsable de ese corazón hasta que se lo entregue en este mismo lugar a quien ella haya escogido. Bueno, el tiempo pasa muy rápido y si Dios permite, eso va a suceder exactamente en 3 meses a partir del día de hoy o de ayer, por ahí. Pero ya, la cuenta regresiva está avanzando muy rápido. En fin, esta es una idea. Tú puedes modificarla como quieras. Esto que te acabo de comentar, o a lo mejor otras cosas que a ti se te ocurran, lo puedes hacer tan especial y ceremonioso o tan casual como tú desees. Pero el consejo es que tomes un tiempo especial y que intencionalmente le transmitas a tus hijos que son importantes, que va a haber etapas difíciles y que tú vas a estar ahí para ellos, que a ti te interesa el producto en el largo plazo, que te interesa que en su interior ellos crezcan, maduren y que por eso quieres cuidar su espíritu, su cuerpo y su alma. Y en alma entendemos la mente, la voluntad y las emociones. Por eso, en todos estos consejos respecto a cuando ellos entren en la adolescencia y estén en estas etapas de cambios muy fuertes, la idea es que tú dejes huellas, cosas grabadas, simbólicas, rituales de transición, recordatorios físicos
de estos momentos y de estas intenciones, de este interés tan especial que tú tienes en ellos. Bueno, vamos al consejo número 6 y último. Y este es un consejo que hemos hablado a lo largo de muchos episodios, realmente es nada más redondearlo en este. Y dice así: en esta etapa más que nunca, y en función de tantos cambios físicos y de humor que ellos tendrán, hablar su lenguaje del amor será clave, porque ese lenguaje sí lo entenderán. Parece que los hijos a veces en esa edad tú les estás hablando en un idioma totalmente extraño porque les dices una cosa y hacen otra completamente diferente. Pero el lenguaje del amor lo van a entender. No te lo van a dejar ver tan fácilmente, pero lo van a entender. Esta etapa de los 8 a los 15 años es como la playa que a mi mamá tanto le gusta. Tiene momentos de aguas calmadas, pero luego de repente vienen unas olas que te tumban y te dan una revolcada y te dejan de nuevo en la playa tirada o te jalan a lo más profundo del mar. No vas a saber cómo va a terminar esto. Hay muchos cambios en ellos y en ti como mamá, ya sea por tu edad y los cambios hormonales que vienen con ella o por las diversas circunstancias de la vida que tú estés enfrentando. No va a ser fácil, pero es una etapa que vale mucho la pena porque tus hijos ya pueden entender, ya pueden expresar con más claridad lo que sienten y lo que piensan, pero también pueden y deben aprender a ser empáticos y a escuchar las posiciones de otros. Esta es una etapa en la que a veces tú eres lo máximo y luego te hacen sentir de lo peor. Que te quieren cerca, pero no tanto. Que quieren que les ayudes, pero quieren intentarlo solos. Bueno, creo que ya más o menos pescaste la idea. Si no has llegado, esto es un cuadro más o menos. Y si ya estás ahí, acuérdate que entender su lenguaje del amor y hablarlo ya con fluidez para este momento va a ser una gran herramienta para atravesar esta etapa. Repasa lo que vimos en las primeras temporadas de cómo aprender a conocer mejor a tus hijos en cuanto a su temperamento y su carácter, en cuanto a la forma en la que aprenden, la forma de relacionarse y, como ya dije, su lenguaje del amor. A lo mejor estoy nostálgica por ser este el último episodio y por eso te estoy mandando a que vuelvas a las primeras temporadas, pero lo cierto es que ahí, como te decía al principio, ahí fuimos construyendo todas las bases de lo que te va a poder fortalecer y solidificar en esta etapa de la adolescencia. Cuando tú ya tengas bien diagnosticado a tu hijo en todos estos aspectos que acabo de mencionar, eso te va a salvar de muchas metidas de pata y te va a dar una gran perspectiva de largo plazo que te va a ayudar a tener paciencia en esta etapa de turbulencias. Ha sido mi más grande placer el poder tener este espacio de expresión para compartir contigo lo que Dios me ha permitido aprender. Y mi mayor felicidad será el saber que tú aplicas lo que aquí platicamos para nutrir el corazón de tus hijos.